Uy, se me ve Dentro de lo que cabe. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Enfermito no? ¿Con frío? Me imagino que con frío, con este frío que está haciendo. Ya, voy a probar algo y espero que Chrome no vuelva a explotar. Espero que no. A ver. ¿Por qué no pasó nada? Debería pasar algo. No me está dejando compartir. Eh... ¿Por qué no está funcionando esto? Dame un segundo. Oh, no. Es que mi intención era compartir la diapo y abrirla desde el browser, pero por alguna razón no me quiere dejar abrirla en el browser. Ya bueno, no importa. La carta trampa. Ahí funciona. ¿Lo ven? ¿Ven la diapo? Y se ve. ¿Sí se ve? Ah, ya, perfecto. Ya, sí, lamento que solo comparta el browser. Pero delante me funcionó compartir toda la ventana, pero ahora está explotando mucho Chrome y es como, bueno, mejor dejo de intentar establecer. Ahora, ¿me pueden hacer el favor de escribir en el chat? Quiero ver si me llega alguna notificación o voy a tener que estar haciendo así acá. Ya bueno, asumo que escribieron. No hago favores. ¿Para qué? Ya. Al parecer no me llega ninguna notificación. A ver, ¿y si hago esto? ¿Qué pantalla están viendo ahora? Onda, ¿están viendo lo que dice Google Meet o están viendo la diapo? Se ve la diapo, ya, bueno. ¿Y si hago esto? Ah, no, no, no cambia. Ya, ya, estoy experimentando. No funciona, que es lo importante. Ya, bueno, como se habrán dado cuenta del nombre de la ayudantea de hoy, el miércoles tienen control, como todos los lunes se lo recuerdo. Eh, la verdad es que esta ayudantea es bastante corta, no tengo mucho ejercicio, la verdad. Es harto concepto, así que traje hartas como preguntas abiertas, preguntas cortas, pero ejercicios como tal de código no tengo mucho. Eh, no sé si quieren, como siempre, primero hacer un repaso de las dos unidades que van a entrar, porque en este caso va a entrar la unidad 4 y va a entrar parte de la 5, va a entrar todo lo que es TDA. Así que eso, se los dejo a decisión de ustedes. ¿Quieren que haga el repaso de la materia de la unidad 4? ¿El repaso suena bien? Ya bueno, una persona de 21 dijeron que quiere repaso, así que asumo que podemos extrapolar su decisión. Ah, ya, ahora son dos. Bueno, ahora es más fácil extrapolar. Ya. Entonces, voy a hacer repaso de la unidad 4 y de la unidad de lo que es TDA. Bueno, sobre la unidad 4, lo que ya vimos la semana pasada es todo lo que es expresiones de control, todo lo que son las sentencias de un lenguaje. Momentos que tengo mucho frío. Mato, voy a buscar algo a abrigarme, que tengo demasiado frío. Ya, ahora sí, que tengo mucho frío. Eh, bueno, esta unidad es de harto concepto. Vimos la semana pasada hartos ejemplos de estos conceptos. Así que esta semana no creo que vea tantos ejemplos. Primero, expresiones aritméticas, ya las conocen, pueden ser unarias, binarias o ternarias, que pueden tener más de dos parámetros. Eh, bueno, sobre orden de evaluación ya lo habíamos visto de la unidad 2, que es que las expresiones pueden, bueno, tienen un orden, se define por la presencia, la asociatividad y obviamente el control de paréntesis. Este concepto ya es nuevo, que es los efectos laterales, donde la evaluación de una función puede alterar el resultado de otra. Intenté traer un ejercicio en código de esto, pero la verdad es que mi cerebro no estaba funcionando bien y no se me ocurre cómo hacerlo. Así que les voy a mostrar el de la diapo.
es bastante curioso ese ejercicio porque uno piensa que va a dar una cosa, pero termina dando una cosa nada que ver por el tema del efecto lateral. Que es... Bueno, es que igual el tema de efecto lateral como que, al menos en lo personal, como que lo veo siempre, pero es como, no sé, se me hizo difícil hacer un ejercicio de eso. Así que igual quería mostrarles el ejemplo que está en las diapos. No sé si lo vieron supongo que lo habrán visto en clase. Y no sé si se habrán dado la lata de ejecutarlo. ¿Lo intentaron ejecutar esto? Bueno, veo que nadie responde, así que asumo que no. Yo intenté como en mi mente hacer esto y me dije, ah, ya, pues primero hablemos F1. Bueno, F1, lo que retorna F1 es 3, si mal no estoy. Luego decimos, ah, ya, pues tenemos que ahora A es 3, ya, vamos a evaluar F2. Ya tenemos que ahora en vez de ser 3 es nuevamente 2. Así que tenemos 3 multiplicado por 2, que esto es 6. Habíamos dicho que esto era 3 y esto es 6. Así que decimos, ah, esto es 18. Pero no, pues resulta que si ejecutan este programa les va a dar 12. Y es porque al evaluar esto están cambiando el valor de A. Entonces lo que retorna esto va a cambiar. Y eso quiere decir de que todo muere. De que no va a resultar lo que ustedes quieren. Porque no es que, al menos en C, no es que esto se evalúe primero y esto se evalúe después, sino que se evalúan a la vez, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos evitar este tipo de efectos? Quitando flexibilidad. A esto nos referimos de que, por ejemplo, en un programa, es decir, por ejemplo, en las funciones F1 o en F2, no podamos hacer uso de variables no locales, o sea, no, bueno, usar variables globales básicamente. Y la otra opción es imponer un orden de evaluación de las, de las funciones. En este caso, como les dije, lo que sucede no es que se haga primero F1 y luego se haga F2, sino que se hacen, si mal no estoy, simultáneamente. Entonces, como se hacen a la vez, pasa de que el valor que uno cree que va a tener F1 no lo va a tener. Entonces, lenguajes como Java, por ejemplo, imponen el orden y hacen de que primero sea F1 y luego sea F2. Entonces, podría adaptar esto a Java e intentar ver si es que esto en verdad da 12 o da 18, que es el otro caso. Bueno, eso con tema de efectos laterales. Permiso que me estén un mensaje. Ya, filo. Después lo veré. Ahora, sobre más conceptos de la unidad 4, tenemos lo que es la conversión de escalares. La semana pasada les di el ejemplo de que, por ejemplo, yo puedo convertir un número flotante, es decir, un número decimal, a un número entero. Eso es por estrechamiento, porque como les dije, el número decimal contiene más información que el número entero en cuanto a su almacenamiento en memoria. Eh, entonces, lo que dice el estrechamiento es de que básicamente van a quitar información de la variable original. En este caso, si lo ven como en, en ese ejemplo, sería toda la parte decimal la van a quitar. Y por expansión, bueno, lo contrario, de que van a agregar, van a, de un tipo de dato, al pasar al otro, van a intentar poner toda la información que tengan de ese tipo de datos. En este caso, por ejemplo, de entero a decimal, no tienen la información de la parte decimal, pero agregan lo que pueden, que sería la parte entera. Sobre conversión de expresiones ya lo vimos de la unidad 3, que está la coerción y el casting. Recuerden que hacer casteo es que de forma explícita ustedes van a cambiar un tipo de dato, y coerción, que el lenguaje lo hace de forma implícita. Bueno, ya vimos ejemplos en Python, por ejemplo. Creo que en clase, no sé si en la diapos de las clases hay más ejemplos, pero tienen que en C hay ejemplos con todo el tema de los punteros. Y eso. Bueno, sobre sobrecarga de operadores, el concepto de que, como dice su nombre, una función, un operador puede ser utilizado para más de un tipo de datos. Uno de los ejemplos que traigo hoy día, vemos eso con respecto a funciones, o mejor dicho, métodos en Java. Ya, bueno, luego lo importante acá es cortocircuito. Esto se refiere a que, por ejemplo, en la evaluación de operaciones booleanas, se pueden saltar si es que la operación ya es falso,
O sea, si están evaluando una operación booleana y llegan a un punto en que saben que no es necesario evaluar el resto porque ya sí o sí va a ser falso, el cortocircuito lo que dice es que no van a evaluar el resto y van a terminar ahí. Ya les mostré un ejemplo, o bueno, intenté mostrar un ejemplo de lo que tenía que hacer en una tarea en C++. Eh, y eso. Ah, bueno, sobre sentencias de asignación, que no le cambié el nombre al final. em, es que pueden asignarle valor a una variable, eh, pero pasando por una condición. Supongo que sería como una forma de decirlo. O más fácil. Ya ves. No, acá está. Me parece que acá está. O no, no está. Ah, ya. Bueno, era el ejemplo que les di la semana pasada del operador signo de pregunta, en el cual lo que hace es que en la misma asignación de una variable hay una condición para ver si es que el valor que se le va a asignar es uno o es el otro. O sea, les di el ejemplo con JavaScript, pero ese mismo operador existe para C++, para Java creo que también está. Bueno, si está en C++, supongo que está en C. Y eso, no está en Python, lamentablemente. Ah, bueno, sobre asignación, el concepto de asignación múltiple me parece que ya el nombre lo dice todo, así que no lo voy a ver. Luego, ya entrando. Bueno, no, aún queda harto. Pero sobre más conceptos, tenemos lo que es flujo de control, tenemos lo que son las sentencias. La sentencia, una sentencia, por ejemplo, en C, la, la definimos con el uso de llaves. Bueno, y podemos dividirla en tres tipos, en compuesta, en selección o iteración. Recuerden que selección, por ejemplo, son los if o los else, donde dicen de que van a entrar a una sentencia o van a entrar a otra. Y de iteración, bueno, como su nombre lo dice, un ciclo while, un ciclo for, porque dicen que esa sentencia se va a repetir varias veces. El salto incondicional, bueno, ya conocen el break, o sea, me imagino que conocen el break y el continuo. ¿Conocen los break y el continuo de antes del EP? Pregunto. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, bueno, sí, es que puede que haya estado asumiendo algo que no es. Y el GoTo, eso me imagino que es nuevo, a menos que hayan pasado por Arki y todo lo que implica sufrir con, oh, no me sale el nombre del lenguaje. Con Assembly. Bueno, ya también les mostré el ejemplo en C, donde en una línea de código ustedes como que escriben un alias, por así decir, y donde ustedes quieran pueden decir que van a ir a esa línea de código donde está escrito ese alias. Pueden simular, por ejemplo, un if y un else con eso, pueden hacer iteraciones con eso, o cosas más raras con eso, pero al menos en lo personal solo lo he usado para, para selección y para iteración. Esto podría haberles traído manejo de errores. Ah, ay, sí, les podría haber traído un ejercicio de manejo de errores. Se me fue. Esto básicamente es de que un lenguaje de programación puede, o ustedes pueden programar que quieren recibir un error que una función haya devuelto y manejarlo como ustedes quieran. En cuanto a código, esto se conoce como el try catch. No sé si lo habrán visto con Java ya, pero algo así decía el PPT. Sale que son evaluados en un lugar especial donde son manejados los casos de error. Sí, sí. Sí, es que el ejercicio que les quería traer era poner un try catch y que vieran como a dónde iban a entrar y a dónde no. Pero eso. Ah, este es con Java. Esto ya me imagino que se les hace más conocido. Sí. Donde ponen dentro de la sentencia del try, ponen todo el código que quieren intentar ejecutar. Y si es que por alguna razón ese código tira algún error, el catch lo que va a hacer es capturar ese error y va a ejecutar una sentencia. Ahora, este ejemplo es muy básico, pero por ejemplo ustedes pueden tener más de un catch donde pueden tener los distintos tipos de errores que pueden ocurrir. A ver, ¿qué otro ejemplo hay acá? Ah, no hay más ejemplos. Qué lata. Pero eso. Acá, por ejemplo, podrían tener un error de dividir por cero, por ejemplo, y podrían escribir acá como un print error. Intentaste dividir por cero, y cosas de ese estilo.
Eh, en Python, eso sí, si mal no estoy, se escribe distinto. Ay, no, ¿qué hice? Si mal no recuerdo, era try except. No, pero sí. Sí, ahora try except, no me acordaba. Bueno, así se escribe en Python el manejo de errores, donde este es el nombre del error, que es similar a lo como ustedes lo vieron ya en Java. Y esto mismo, como verán, existe para todos los lenguajes. Así es como los grandes programas manejan los errores. Y no se cae todo al intentar ejecutarlo. Ya. Bueno, sobre subprograma, esto ya tiene que ver con funciones. Y es que una función, como habrán visto en clase, cuando la llaman, todos sus, todas sus variables son guardadas en memoria de stack, perdón. Entonces, ¿qué es lo que se guarda? Bueno, el nombre, los parámetros que tiene, el valor de retorno. También guarda, por ejemplo, las variables que tiene una función. Acá no lo menciono, pero también se guarda, por ejemplo, a la función a la cual se va a devolver. Y todo esto se puede ver en un lindo diagrama cuando empiezan a ejecutar funciones. Es lo que hoy les traje en un ejercicio. Ya, y por último, sobre la unidad 4 es el tema de pasos de parámetro. Como ya vimos en un ejemplo la semana pasada y que volví a traer esta semana porque siento que puede ser enredado el paso de parámetro. Eh, ¿Qué puedo decir de acá? Bueno, el paso por valor, de que lo que van a hacer es pasar una copia de la variable a la función. Ah, sí, acá quizás no lo mencioné y quizás queda un poco. Lo dejé muy como de forma implícita. Pero el paso de parámetro a lo que nos referimos es cuando llamamos a una función, los parámetros que pasamos, las variables que vamos a ocupar, ¿cómo se van a pasar? ¿Vamos a pasar una copia? ¿Vamos a pasar una referencia? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, para eso los lenguajes para eso se definen varias formas en que se puede dar todo esto. El primero, el paso por valor, que lo que dice es que se va a hacer una copia de los valores a los parámetros de esas funciones que llamamos. El paso por resultado, que es más que nada conceptual este de acá, que lo que nos dice es que eh, cuando nos devolvemos, cuando ya llegamos al punto del return, todos los cambios que hubieron en el parámetro se quedan en el parámetro nomás. En cambio, lo que nos dice ya esto que se aplica en la práctica, que es el valor resultado, eh, nos dice que cuando ya terminamos de ejecutar un subprograma, es decir, llegamos al return de una función, todos los cambios que hubieran en los parámetros van a volver a las variables originales. Entonces, bueno, se le llama valor resultado porque se pasa una copia al entrar a esa función y se pasa una copia, perdón, sí, se pasa una copia al terminar la función. Sí, ya vimos un ejemplo, esto la semana pasada. Y bueno, paso por referencia, que para mí es el más simple, de que literalmente ustedes están pasando como el puntero de la variable. O sea, cuando ustedes trabajan con el parámetro, están trabajando con la variable original. ¿Y cómo se ve reflejado el paso por referencia? Cuando ustedes, por ejemplo, en Python... eh, no, no les voy a mostrar este ejemplo, va a ser muy enredado. Pero, por ejemplo, ustedes pasan una... ya sé con qué mostrarles, ya sé con qué. Voy a ir a GitHub. Voy a mostrarles un ejemplo de una tarea que hicimos con unos amigos y que pasamos un arreglo, o una lista mejor dicho, en una función y creíamos que iba a pasar una cosa, pero terminó pasando otra cosa por el paso de parámetro. Entonces, déjame recordar dónde estaba esto. Ojalá cargue, si no carga no lo voy a poder mostrar. Acá, acá por ejemplo, y es un arreglo o una lista. Digamos que es una lista en Python. Y nosotros lo que queríamos hacer era ocupar la función random.shuffle, que lo que hace básicamente alterar el orden de una lista. Y nosotros lo que creíamos es que el paso en Python era por valor por valor resultado. Eso quería decir que i iba a ser una copia de la lista original. Nosotros queríamos eso. Entonces dijimos, ya, pues hagamos np.random.shuffle. Es decir, alteremos esa copia de la lista y devolvámosla. Y resulta de que no, todo se nos fue todo se nos fue a la B, porque lo que en verdad está ocurriendo en Python, esto es paso por referencia. Es decir, si yo intentaba alterar i, iba a estar alterando la lista original,
Y obviamente no queríamos eso, nosotros queríamos pasar una copia con la lista alterada. Entonces, por eso es que ustedes ven acá que lo que hicimos fue una copia al final. Era una copia de forma explícita. Entonces, por eso tener claro el tema del paso, de los pasos de parámetros en los lenguajes de programación. Eh, ¿Por qué nos pasó esto? Porque últimamente los tres hemos estado trabajando harto con C++ y C++ no es así. C++ lo que hace es pasar una copia. Si ustedes pasan una lista, van a trabajar con una copia, a menos que ustedes digan lo contrario, que la semana pasada les mostré un ejemplo de eso, de cómo poder hacer que explícitamente pasen la referencia de la variable. Y eso. Y eso con respecto al paso de parámetro. Y a la unidad 4 en sí. ¿Alguna duda con la unidad 4? ¿Con algún concepto que quedara volando? ¿Con algún ejercicio que quizá hiciera el profe? Ah, No, que no. ¿no? Sí, parece que no. Bueno, si no, después me preguntan. Recuerden que para eso. Ya, y con respecto a la ayuntía de hoy, les traje lo que era la parte de TDA de el capítulo 5. Los segundos semestres, el capítulo 5 se separa en la parte A y parte B, por eso es que acá dice parte 5A, pero por lo que estuve cachando, estuve observando, perdón, sonó muy raro decir cachando. En aula, todo está en una misma diapositiva, no estoy, pero eso. Ya, sobre TDA, bueno, no es mucho, solo esta diapo. Como ya sabrán de estructura de datos, los TDA son tipos de datos abstractos o definidos por el usuario, como dice acá. Tienen dos características. La primera es que lo que buscan es poder ocultar información de la implementación de algo al resto del mundo, a los usuarios en este caso. Y la segunda característica es que, bueno, encapsulan un montón de información dentro de un mismo espacio. Es decir, van a encapsular, perdón, variables, métodos, cosas de ese estilo. Eh, ya están en Java, ¿cierto? Si mal no estoy. Ya, si hablo de método, entienden que es una función, pero que solo se puede utilizar por un objeto. Imagino que sí, sí, sí. Ya, bueno, sí. Que a veces se me escapa decir método al principio del semestre y quedo como un bicho raro que nadie entiende. Ya, bueno, TDA. Yo creo que esta es la parte más importante sobre TDA, que son estos cuatro ventajas, cuatro conceptos. Primero el tema de la modularidad, que es siguiendo, bueno, en verdad es siguiendo el tema del encapsulamiento, donde ustedes van a poder separar el código en distintos archivos si ustedes quieren. Perdón si me río, es que me acuerdo de una de un ejemplo que nos dio la profe de inteligencia artificial, que ya no está, así que no la van a tener ustedes, que en un mismo archivo en C++ escribió la estructura, escribió las funciones de ese struct, escribió varias funciones y escribió el main. Todo dentro de un mismo archivo y se ve horrible. Pero pueden abusar de la ventaja de la modularidad y poder escribir ese mismo struct en un archivo distinto. Y es lo que ya vieron, de hecho, con la segunda tarea. Si mal no estoy, les obligaban a. Si mal no estoy, sí, les obligaban a tener que hacer los structs en archivos distintos. Si mal no recuerdo. Ya bueno, la segunda ventaja es el tema de la modificabilidad. Que creo que Arroyuelo lo suele mencionar harto esto. De que ustedes cuando escriben, por ejemplo, una lista enlazada, o un arreglo, un hatching, un árbol, eh, no van, si alteran algo ahí, no van a tener que alterar su implementación en, en todos los archivos, porque solo el, ¿cómo lo digo? Solo hecho de que modifiquen la función o el método va a hacer que ya se cambie para todo el resto. Esa es la gran ventaja de que no tienen que andar cambiando mucho código. La reusabilidad, bueno, esto ya yo creo que ya queda como claro en sí. Lo vemos reflejado en todas las estructuras de datos que traen de por sí los lenguajes de programación, en algunas librerías que traen algunas funciones.
Y lo van a ver de acá hasta que se titulen esto, por ejemplo. Sí, les quería mencionar el ejemplo de las redes neuronales, donde todos son clases en la realidad. Todos son clases y eso, pueden reutilizarlas, pueden... esto tiene un nombre. Pueden... son generalizadas... ¿No, cómo es? Son de uso general, por así decir. Es que no sé cómo decirlo. De que la clase la pueden reutilizar para todo lo que se les ocurra y va a funcionar. Ay, no sé cómo decirlo. Bueno, eso con el tema de la reusabilidad. Ah, y el tema de la seguridad es que van a abstraer algunas variables las cuales no quieren que sean visibles para todos. Esto más que nada, yo creo que se ve más reflejado en orientación a objetos. Cuando ustedes ven private, por ejemplo, o protect en Java, eh, ya tienen una mayor noción de que no quieren que el usuario acceda a ciertas variables o a ciertos métodos que ustedes escriban. Porque la idea es que él solo utilice lo que ustedes les proporcionan. Y lo último sobre TDA, el tema de la parametrización, que como dice acá, no, no lo digo acá, pero es como hacer un TDA general. Por ejemplo, las listas en Python, donde la variable que ustedes guardan no tiene por qué ser un int, no tiene por qué ser un string, puede ser cualquier cosa. Esto lo mostré de forma implícita, yo creo, la semana pasada cuando les mostré mi tarea en C++. Voy a ver si la puedo... Ay, no. Sí, lo tengo por acá. Dame un segundo. Les quiero mostrar el ejemplo en C++. ¿Dónde tenía? Acá. Acá. Donde vector es como una lista, pero tiene la gracia de que no necesariamente va a guardar enteros o no necesariamente va a guardar ints, sino que ustedes le van a definir el tipo de dato que ustedes quieren guardar. Entonces esa es la característica de la parametrización. Ustedes guardan cualquier tipo de dato, lo generalizan. Ahí está, esa es la palabra que quiero utilizar acá en reusabilidad. Lo generalizan para cualquier uso. Entonces pueden abusar de esto, de hecho pueden guardar dentro un vector más vectores y hacer una matriz. O cualquier cosa fea que se les ocurra. Ya. Y eso con respecto a TDA, pero como es tan poco TDA, siempre agrego esta diapo que es sobre orientación objeto, de cómo orientación objeto ataca algunos problemas que tiene TDA. Son estos cuatro que el tema de herencia, bueno, es algo que me imagino que ya los que estarán viendo. Eh, Perdón, es que perdí el hilo. Bueno, ya, sobre herencia, el problema de TDA es que ustedes no pueden, si quieren crear un segundo struct, por ejemplo, que tenga las características del primero, no lo van a poder hacer en C, por ejemplo, porque como no está orientado a objetos, no tiene esa característica. En cambio, en C++, por ejemplo, ustedes pueden crear una clase y luego si dicen, mira, quiero reutilizar estas variables y quiero reutilizar estos métodos, lo pueden hacer. En Java, por ejemplo, esto se escribe de la siguiente manera, donde al definir esta clase, ustedes dicen quiero extender A y van a extender todos los métodos y variables que tenga A, excepto los que A define. ¿Sí? Recuerden de que les mencioné esto del private, del protect, entonces con private A lo que dice es que esas variables o esos métodos no quieren que sean accedidos. Bueno, ya, siguiendo el mismo ejemplo, digamos que la clase B ustedes la están escribiendo y dicen, no, mira, este método lo quiero escribir distinto porque como la estructura es distinta, la función en sí ya no funciona. Entonces ustedes quieren reescribir ese método y lo pueden hacer en Java, en, en Python creo que no, ahí me pillan. En C++ también pueden hacerlo. Pero en Python creo que no se puede hacer la redefinición. No, mentira, sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Entonces, eso, ustedes a un mismo método que tenga el mismo nombre le pueden escribir una estructura distinta en la clase hijo, ¿cómo se le llama? Acá les tengo un ejemplo del método toString, que el método toString es uno que proviene de la clase objeto, que si ya estarán repasando Java, me imagino, sabrán que la clase objeto, todos heredan de la clase objeto.
Entonces todos tienen este método llamado toString, pero ustedes pueden reescribirlo como a su gusto. En un ejercicio que les traje vamos a ver cómo se hace esto mismo pero en Python, de hecho. Y sobre abstracción y polimorfismo, la verdad es que no les voy a mentir, no me acuerdo muy bien. Siempre se me olvida polimorfismo, pero como ya es algo que tenemos que ver sí o sí la próxima semana, ahí lo voy a repasar. Y nada sobre abstracciones que pueden crear ya estructuras a su gusto y abstraer todo lo que quieran. Y eso. Esto no les van a preguntar, porque esto ya es de orientación objeto, pero lo quise traer igual porque TDA siento que es muy poco, entonces solo una diapo como que es muy poco. Entonces eso. Eso con respecto a la unidad 4 y todo lo que viene de TDA. ¿Alguna duda, cabros? Bueno, tal parece que no. Ah, polimorfismo no era lo del signo más que se usa para concatenar y sumar. Ah, como ejemplo. No, si mal no recuerdo, Me no. refiero a que es como el mismo signo, pero que tiene dos funciones distintas para distintos tipos de datos. Ah, no, eso es. eh, sobrecarga. Eso es sobrecarga de operadores. ¿Qué polimorfismo era? Ay, no, perdón, no me puedo acordar. Bueno, eso. En todo caso, no se lo van a preguntar en este control como es para el próximo que ya es orientación objetos y ya. Ya, si no tienen dudas, partamos con el ejercicio. Primero les traje estas preguntas cortas que, como verán, siempre las traigo para la ayuntía que vemos en los controles, porque como al menos los controles con Martí son harto de conceptos y al profe no le gusta que yo haga verdaderos y falsos o preguntas de alternativa. Prefiero de alguna forma transformar todo eso a preguntas cortas, conceptuales. Entonces, todas estas preguntas son de la unidad 4 y 5 por si acaso. El orden está en el orden que se me ocurrió, así que verán primero, por ejemplo, parto con una de la unidad 5 y después cosas de la unidad 4. Entonces, la primera, ¿por qué poner el encapsulamiento? Si quieren me lo dicen, si quieren lo escriben en el chat. Ahora, denme un segundo. Ya lo explotó. Sí, que por qué creen que es bueno el encapsulamiento de datos, el TDA. Mm, mm, No, bueno, parece que no se les ocurre. El ejemplo es lo que dije con. Ah, perdón, ¿qué ibas a Ah, decir? perdón, sí, ya. Una que dice que permite, ¿cómo Ah, se sí, dice? adelante, por favor. Que permite tener la información así más ordenada y permite usarla y modificarla con mayor facilidad. Sí, sí, eso. Sí, les iba a dar el ejemplo nuevamente de mi profe, la cual escribía todo en un mismo archivo y era horrible. No entendí nada de lo que decía ahí. Eh, en cambio, como pueden encapsular y pueden separarlo en distintos archivos, todo se ve más bonito, todo se entiende. Y no está todo dentro de una misma función. ¿Cómo funciona la sobrecarga de sus programas? Y para esto, si me pueden dar algún ejemplo, ¿cómo funciona? ¿Qué es la sobrecarga de sus programas? Es un mismo método, pero que puede recibir parámetros distintos, creo, algo así. Sí, exacto. Y si en el chat me puedes dar un ejemplo de cómo sería en Java, por ejemplo. Esta, por ejemplo, era una pregunta a un certamen, donde el profe les pedía primero escribir un método y después les pedía escribir cómo sería la sobrecarga. Entonces, por eso les pregunto que me escriban un ejemplo. Ahí escribí algo en el chat, A no sé ver. si lo estoy viendo.
Ay, no, no se ve. Uy, oh, perdón, cabrón, no me había dado cuenta, no se me había actualizado el chat. Perdón. A ver. ¿Por qué es bueno tener partes del código separadas para poder modificarlas individualmente? ¿Por qué es bueno? Porque tienes mayor control. Ah, y Carlos también dijo lo de la sobrecarga. A ver, la sobrecarga funciona de manera de que podamos tener distintos métodos, funciones, que para ejecutarlas solo se fijen en la firma. Ah, y ahí Joaquín escribiste los ejemplos y también Carlos. Claro, eso sería un ejemplo donde... Momento, ¿cuál es el ejemplo de Carlos? Ah, hay 3 parámetros ahí, ya, no lo estaba viendo bien. Bueno, sí, esos serían 2 ejemplos donde tienen un método llamado suma y tienen 2 casos, uno que entrega solo entero, uno que solo entrega flotante y como dijo Carlos, uno en el cual tienen 3 parámetros, por ejemplo. Sí, esos serían buenos ejemplos de sobrecarga. Bueno, bueno. Ya que ya están viendo Java, les traje esta pregunta. Menciona un ejemplo en Java de TDA parametrizado. ¿Ya empezaron la tarea? Ah, no, a todo esto, algo que les iba a preguntar, pero se me fue. Eh, Vi que el código que les entregaron los ayudantes de tarea, entregamos makefile. Entonces no sé si quieren que haga un video explicando, por ejemplo, Maven, que es un entorno para poder hacer proyectos en Java. O si creen que ya están conformes con el makefile que entregaron los ayudantes de tarea. ¿Eh? Como ustedes quieran. El video ayudaría ya. O sea, si puedes, igual sería útil para entender un videito. A cualquier ayuda se agradece. Ya, ya, sí. Porque lo iba a hacer y después me dije, no, ¿para qué? Si no lo necesitan. Ya, pero filo. Me imagino que ya son expertos en Java. Me imagino que ya empezaron la tarea. Así que ya me podrían decir un ejemplo de esto. ¿O no? ¿O, o pido demasiado? Sería una lista sin tipo. Sí, sí, las listas, por ejemplo, en Java son un buen ejemplo. Donde la sintaxis es muy similar a la que les mostré recién con C++. Ustedes van a tener acá linked list. Ahí esto mostrar algún ejemplo. Un momento. No lo muestra. A ver, un momento. ¿Dónde les puedo mostrar un ejemplo? Acá. Eh, Déjenme ver dónde dice. Acá está. Donde ustedes cuando definen un nuevo objeto, acá le van a entregar el tipo de dato que quieren usar. Entonces, como bien dijo su compañero, el cual su nombre nunca me acuerdo. Perdóname, no me acuerdo. ¿Cómo te llamabas? ¿No? Bueno, como bien dijo su compañero, las listas son un buen ejemplo porque ustedes le pueden definir el tipo de variable que quieren usar. Entonces la lista no es que tenga una y mil implementaciones para cada una, no, sino que es solo una implementación la cual se adapta al tipo de datos. Entonces, eso con respecto al ejemplo de un TDA parametrizado. Eh, esta es fácil, esta es simple. Quiero que me mencione ejemplos de sentencias. ¿Qué sería una sentencia? En su lenguaje favorito, por ejemplo. Por favor, que no me digan PHP. Por favor, no me den ejemplos de PHP. Ay, el chat creo que de nuevo. No, simplemente no me quiero. No, no se les ocurre. Bueno, parece que no. Un ejemplo sería un if en Python. Un cualquier cosa que esté dentro de llaves en C sería un ejemplo. De hecho, cualquier cosa que esté tabulada en Python, si mal no estoy, se consideraría como una sentencia, por ejemplo. Porque es la forma en que Python las define, las identifica. Eh, Las sentencias son como las cosas que vienen por defecto en el lenguaje, es que yo a la como las sentencia le estructuras llamo que vienen por defecto. a la sentencia le llamo como los subprogramas, por así decir. Donde tenemos que esta es una sentencia, que sería una sentencia condicional, lo cual
decimos si queremos entrar a esta parte del código o no. Y luego tenemos otra sentencia dentro, en la cual es una iteración, donde este código se va a repetir un número X de veces. Entonces, estas serían sentencias. Esta sería una, y todo esto sería otra, por ejemplo. Ahora, una función. ¿Estás indicando algo en tu pantalla? Perdón. ¿Estás indicando algo en tu pantalla? ¿Verdad que no están viendo? Ay, verdad que no ven Estamos todo. viendo la presentación. Gracias por recordármelo. Sí, por eso es que prefiero compartir toda la pantalla, porque puedo cambiar. Ya. A ver, veamos si puedo hacer el cambio y no exploto en el camino. Una ventana. Y voy a compartir esto. Ah, entonces de nada tampoco. Ya bueno, no importa. ¿Se ve el Visual Code? Sí, Ya, perfecto, gracias. Ay, qué desastre. Ya, no importa. Bueno, lo que te decía de que todo esto sería una sentencia, por como lo identifica Python, donde dices de que tienes una condición en la cual quieres o no trabajar dentro de... Ah, si quieres o no evaluar estas líneas de código. Y dentro tendrías otra sentencia, la cual sería una sentencia iterativa, que te dice que quieres repetir este código varias veces. Entonces no lo definiría como que fuera cualquier cosa, sino que son las cosas con las que, por ejemplo, en Python las identificas con tabulaciones o con C las identificas con llavecitas. Ya, eso, solo para eso quería mostrar el Visual Code. Ahora voy a volver a mostrar la PPT. Una ventana. Y debería ser esta. Ya, ahora deberían ver de nuevo la PPT, ¿cierto? Bueno, creo que está cargando. Ya, pero creo que ahora sí debería ver la pantalla. ahí se ve. Perfecto. Ya, eso con respecto a sentencias. Eh... Ah, ya, esta la suelo hacer con un ejercicio, pero traje un ejercicio similar, entonces dije, mejor lo dejo como una pregunta. ¿Por qué? Hoy me faltó el... Después lo agrego. ¿Por qué una función recursiva puede ser un problema para un número de iteraciones considerablemente grande? Yo creo que... Hey, ¿estás grabando esto? Sí, lo estoy grabando, Carlos. Como se supone que varios tienen tope, eh, bueno, además que recomiendan grabarlo. Entonces, eso. ¿Por qué una función recursiva? Piensen en una función recursiva la que ustedes quieran. Puede ser un problema cuando hablamos de que esta función se llama muchas veces. Puede consumir toda la memoria. Sí, sí, eso. Porque más force hacen que el programa tarde más. No, 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 no. No, 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 no. No, piensa que acá no estamos trabajando con for, acá estamos trabajando con funciones. Acá una función se va a llamar a sí misma un número X de veces. No, porque con los for eso no pasa, por suerte. No es por la cantidad de memoria que Sí, sí, es como se había utiliza. dicho su compañero cuyo nombre nunca me acuerdo. Ah, Marcelo. ya, ¿Para qué no? entonces se destruye la memoria stack, ¿no? Sí, es literalmente eso. Pensemos en Fibonacci, por ejemplo. No, en factorial, ya, pensemos en factorial. El factorial de n va a llamar al de n-1 y eso va a ser así, se va a empezar a acumular el stack y todo esto va a explotar. Ahora, cuando les digo que hago el ejercicio con código, añado una segunda pregunta que dice, ¿cómo cambiarían esto para que sí funcione? Entonces, eso, les dejo esa pregunta también. ¿Cómo lo cambiarían? ¿Qué harían para que funcione? ¿Estoy mostrando código? No, no, Ah, ya. simplemente les menciono. Ya, ¿Cómo ok. cambiarían o el lenguaje o la implementación de la función Mm, para que Yo, eso sí funcione? sería cambiar la función recursiva. Eso, cambiarlo por un for, dice Benjamín Bellón. Sí. Ay, es que no, es que me da Claro, risa porque cuando originalmente pensé en la pregunta, una sentencia de iteración. es que cuando originalmente pensé en la pregunta, yo intentaba que pensaran un poco, dejaran de pensar
en que las funciones se acumularan en el stack, sino que no se acumulara el stack. Pero es mucho más fácil y simple pensar en cambiar todo por un ciclo for. Y de hecho es lo que en algoritmo les va a decir el profe. En algoritmo y complejidad, ustedes van a partir viendo los algoritmos con funciones recursivas, pero a lo largo que pasa el curso, el profe les va a mostrar como la forma en hacer todo esto, pero con for, con ciclos for. ¿Por qué? Porque como dijeron ustedes mismos y como dijo Benjamín, eh, al hacer las iteraciones con el for, no se va a acumular memoria. Ahora, ¿en qué solución pensaba yo? Un momento, paradigma funcional. Los lenguajes de programación, no sé si ya se acuerdan de paradigmas, existe el paradigma funcional, el cual todo está basado en funciones. Y en el paradigma funcional hay un tipo de función, o no sé si llamarlo función, pero una forma de hacer recursión, que se llama recursión de Color, en la cual cuando ustedes empiezan a llamar a las funciones, por ejemplo, el mismo ejemplo del factorial, que dijimos de que factorial de n va a llamar a n-1 y n-2 y n-3, ese proceso no va a acumular el stack, sino que se va a quedar siempre en una única función en el stack. Entonces eso es poderoso porque las funciones, perdón, los lenguajes funcionales permiten hacer funciones recursivas y no va a explotar. Y de hecho es un spoiler de lo que del ejemplo que les voy a traer cuando veamos Scheme. Bueno, eso. Pero es mucho más simple, como les digo, pensar en un for. Eso. Ya, la siguiente. ¿En qué ayuda el cortocircuito? ¿Se acuerdan de cortocircuito? ¿De qué es? ¿Cómo lo podrían usar? O el ejemplo que yo ya les... Nope. ¿No se acuerdan de lo que es cortocircuito? Mayor ¿No ayuda a que eficiencia. la ejecución sea más rápida? Exacto. Exacto, como dijo Benjamín y como dijo Joaquín. Eh, el cortocircuito lo que ayuda es que va a terminar la evaluación de una condición antes. Entonces se evitan tener que, por ejemplo, tener que procesar algo que sea O de n o n cuadrado o lo que sea. En la diapo hay un ejemplo de eso, de hecho. Pero eso. eh, hay lenguajes en los cuales esto lo tiene por defecto. Creo que todos los lenguajes modernos lo traen por defecto. Hay, la verdad es que no sé, pero supongo que sí. Hay lenguajes en los cuales ustedes pueden definirlo, como es el caso de Prolog. Y eso. Y eso con respecto a cortocircuito. No sé si se acuerdan del ejercicio de la semana pasada que incluso obteníamos distintos resultados dependiendo de lo que hacíamos con cortocircuito. Es bien curioso ver eso. Ya, y la última pregunta. eh, Como no pude traer un ejercicio con código de efecto lateral, me dije, bueno, ya veamos qué es el efecto lateral. O sea, no, perdón. ¿Cómo evitarían el efecto lateral? O primero, ¿qué es? Si es que quieren también decirlo. Imponiendo orden de evaluación a las funciones se puede evitar, ya. Buena, Carlos, esa es una. Falta otra. Bueno, parece que Carlos no se acuerda. O le pido que escriba muy rápido. Quizás sea lo segundo. La otra forma, como sale acá, es impidiendo que las funciones puedan acceder a, a ciertas variables. Como salía, lo saqué. Bueno, como salía en el ejemplo de la diapo, la idea sería impedir a que una función, por ejemplo, acceda a variables no locales. Entonces, de esa forma, si es que dos funciones utilizan, por ejemplo, una variable global, evitan de que obtengan resultados que ustedes no quieren. Entonces, eso. Sí, Carlos mencionó la segunda acá y bueno, yo lo mencioné la primera, que es quitar la flexibilidad
del acceso a ciertas variables. Y eso. Y eso con respecto a las preguntas cortas. eh, ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya, perfecto. Sí, intento que hablemos harto de los conceptos porque, como les digo, el profe no quiere que haga verdaderos y falsos y que haga eh, cosas de alternativas. Entonces la idea es que repasemos los conceptos, los hablemos, veamos ejemplos para que después se les haga más fácil a la hora de verlos en los controles. Así que eso. Ya este es el ejercicio que les traje la semana pasada, pero que obviamente con todo el tema de los ayudantes no alcancé a ver. Eh... y acá tengo un problema. Estoy en Linux y no sé con qué dibujar. ¿Alguien sabe qué puedo utilizar para dibujar en Linux? ¿Ayuda? Esto no es un meme. GIMP. Es algo que viene por defecto, GIMP. Es que no, verdad que nunca he utilizado cosas para dibujar en Linux. A ver, veamos. Voy a escoger GIMP. Ah, bueno, tal parece que no. No, creo que escribí mal. No, no lo tengo. Se puede instalar desde la tienda. Paint Online, a ver, prefiero ver eso que es más rápido. Paint Online. Ya, buena función. ¿Cómo borro? ¿Qué es esto? Dice que esto no es para borrar. ¿Cómo borro? Perdón. No, esto no es. Mm, ya no importa. Ya bueno. Este ejercicio lo que dice es que a partir del siguiente código escrito en Java, muestran el contenido del stack con la notación vista en clases al ejecutar el programa. Entonces, bueno, por temas de tiempo, hagámoslo solo cuando se evalúa esta función de acá. La idea es que hagan... Un momento, voy a buscarlo en la tierra. No, pero la tierra los tengo. No los tengo acá. Entonces, la idea es que hagan... Me pasé. No, acá está. Que hagan esto. No sé si saben cómo funciona esto. Si saben identificar qué es esto. Algo me acuerdo. Sí, el resto. ¿Entiende este dibujito? No, parece que no. Más o menos. Ya. Lo que dicen estos dibujitos es una representación de cómo es en el stack cuando empiezan a evaluar funciones. ¿Sí? Eh, Decimos primero que el main es una función, entonces por eso es que acá está el main. Donde en cada uno de estos rectángulos la información que van a poner es primero a qué función van a retornar, luego de forma gráfica un puntero a esa función, luego los parámetros que tengan, luego las variables locales que tengan, y así sucesivamente a medida que se van llamando más funciones. Entonces, el main, por supuesto, no tiene a dónde retornar, entonces por eso no están estos dos. En este caso no tiene parámetros. Normalmente no creo que les pongan los parámetros, pero si les ponen también tendrían que ir. Y obviamente las variables locales. Entonces la idea es que en este ejemplo hagamos eso. Lamentable. Quería dividir la pantalla, en una parte tener la diapo y en otra tener el paint, pero no sé cómo lo voy a hacer. ¿Cómo puedo hacer esto? No puedo editar, no puedo dibujar. El PDF no tiene. El PDF de Linux no tiene para dibujar encima.
A ver. Eso es lo malo cuando se me ocurre la brillante idea de utilizar Linux para que... Es que si no lo iba a ocupar hoy día, lo íbamos a ocupar la próxima semana con Java, entonces. En algún minuto iba a sufrir descubriendo cosas que me doy cuenta que no tengo. Ah, ay, no sé. No encuentro cómo dibujar. Mm, A ver, voy a hacer un intento de poder transmitir la pantalla. Si exploto, voy a pasar al siguiente ejercicio nomás. Le subo el cómo sería. Ver toda la pantalla. No exploté. Ya, bueno. No, sí exploté. Ya, bueno, exploté. Lamentablemente. Eh... qué lata, no voy a poder dibujar. Hago. ¿Puedo subir un archivo? Ya, hacer eso. Voy a sacar los pantallazos. Esto. Dame un segundo. Creo que puedo hacer esto entonces. Ir a picture. ¿Se guarda acá? No, en serio, no se guarda. ¿Dónde se guarda? Ah, ya, bueno. ¿Y ahora cómo dibujo acá? ¿Cómo agrando esto? ¿No puedo agrandarlo? Mm, ya, bueno, ahora puedo dibujar. Solo que no puedo borrar, eso es lo que me sorprende. Pero ya, hagamos el mismo dibujito que vimos antes. Primero vamos a tener el main, donde vamos a tener tres cuadritos. No está puesta ¿No la se ve? diapo. Ah, buena. Bien. Ya, perdón. Se me olvida que no sé. Ya, ahora sí se ve, ¿cierto? El IOT explosivo, gracias. Por usar Linux, gracias. Este truco solo se puede usar una vez. Este me debería dejar borrar. A ver. Oh, ahí puedo pegar. Puedo pegar. The image bigger than the grab. Oh, no, no hace lo que quise. Tengo que agrandar esto. Y acá pegar. Buena. Oh, es lo que quiero. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, vamos a llegar hasta acá por temas de tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Primero vamos a tener el main. El main va a llamar a esta función de acá. Vamos a decir que es suma y acá vamos a anotar los tipos de datos de los parámetros. Entonces, A es entero, C es un char. Veamos cuál es el que nos calza en este caso. Vemos que ninguno calza. Bueno, spoiler. El char lo considera también como entero. Entonces el que va a tomar es este de acá. Sí, es este el que toma. Entonces vamos a decir que de main vamos a pasar al suma que tiene dos enteros. De esta suma vemos que al ejecutar llama a otra suma más, que es el que tiene los tres parámetros. Entonces de suma vamos a ir al que tiene int, int e int. Y de ahí vamos a retornar. Porque esto va a retornar, esta función de acá va a retornar eso, y ahí vamos a volvernos acá. Entonces mi intención es que grafiquemos eh, el, cómo se vería el stack en este punto. ¿Sí?
Entonces, tenemos que el main es muy delgado. No, ya no importa. Saca el main. Vamos a tener cuatro rectángulos. Uno para la variable, que va a ser el arguments. ¿Sí? Arguments. Luego tenemos uno para las variables locales. Por si acaso, acá solo voy a anotar V y L, haciendo referencia a que estas son las variables, o parámetros, mejor dicho. Y las G de las variables locales. Entonces tenemos local A, local B y local C. Luego, de main, como dijimos, todo esto es main. Luego, como dijimos, main va a llamar a suma con del suma con parámetros 2 enteros. Entonces, si recuerdan del dibujo, primero vamos a decir a quién vamos a retornar. En este caso lo voy a anotar con una R solamente por cosas de tiempo. Esto va a retornar al main. Luego tenemos que poner el dynamic link y una flechita que apunte en este caso al main. Luego los parámetros, en este caso son 2, PA y PB. Luego las variables locales, en este caso el entero C. Luego ya, todo esto, toda esta cosa fea que de alguna forma... ¿Cuál es la diferencia entre parámetro y variable? Las variables son las que declaras dentro, los parámetros son las que están en los paréntesis. Ah, que como pusiste B args. Perdón, perdón. Ah, ya. Ah, sí, en un segundo dije que era lo mismo. No, nada que ver. No sé por qué lo dije. Bueno, gracias por la observación. Toda esta cosa fea que parece que se está derrumbando es suma. Luego, como dijimos antes, suma va a llamar al otro suma y se va a acumular lo mismo en el stack. Entonces, en este caso tenemos el return que va a ir al otro suma. A todo esto, en este punto, tendrían que escribir los parámetros para identificar qué se refieren a la otra. Luego, bueno, lo mismo, dynamic link, que va a retornar hasta acá. Ahora, como observarán, esto va a la base de donde se construye ese espacio del stack de la otra función, la función que la llamó. Entonces, por eso, como verán, va hasta la base. Porque en este punto, si logran identificar bien, es donde esto es main y esto es suma. Ya. Bueno, esto tiene tres parámetros, los cuales los voy a anotar solo en un bloque porque si no voy a explotar. Z. Y luego, bueno, no tiene, ¿cómo se llama esto? No tiene variables locales, así que vamos a definir que el tope es acá. ¿Sí? Y todo esto de acá, como dijimos, es el otro zoom. Se ve horrible, pero bueno, es lo que hay. ¿Por qué siempre hago este ejercicio? Porque ustedes tienen que hacer esto en certámenes. En los certámenes normalmente el profe les pone un código similar y les dice cómo se ve el stack cuando llegan a este punto. O cómo se ve el stack cuando llegan a este punto. Y cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, eso. Eso con respecto al stack. Ya. Bueno, si no logran entender bien mi dibujo, lo que intentaba hacer es lo que sale acá. Es esto de acá. No se ve tan distinto. Creo. Bueno, acá hay una observación y es que cuando los segundos semestres, el nombre de la variable la ponen dentro del rectángulo. Pero al parecer, el profe José Luis lo tiene afuera. Ahí, si va adentro o va afuera el nombre, no lo sé. Ahí tendréis que preguntarle a él. Pero obviamente no es algo que les pregunten en el control, es algo que les van a preguntar en el certamen. Si es que tenemos certamen, porque como va la cosa, no sé qué es lo que hay, no sé. Ya. Bueno, el segundo ejercicio es con respecto a paso de parámetros.
No sé si tienen dudas con paso de parámetros, no sé si es necesario hacerlo. Yo creo que sí, porque como les digo, siempre terminan teniendo dudas con paso de parámetros. Sí, ya. O sea, hagamos este ejercicio. Ay, el problema es que no voy a poder... no sé cómo hacer esto. ¿O no? A ver, voy a intentar hacerlo. En Excel yo puedo poner una foto encima de algo. ¿Saben si puedo hacer eso? Podría hacer esto, ¿eh? Si hago... Oh, sí funciona. Ya, bueno. Voy a hacer esto. Entonces, tenemos este hermoso código escrito en C. Y quiero que me indiquen los valores de value y de lista. Tras ejecutar el código, obviamente primero con paso por valor, luego por valor resultado y luego por referencia. Entonces, partamos con el más simple, por paso por valor. Valor, tenemos value, tenemos lista en la posición 0, 1 y 2. Ya, así, en O de 1, ¿qué valores va a retornar esto? Por paso por valor. ¿Con qué valores va a terminar, perdón? Ah, bueno, definamos antes con qué valores parte, ¿no? Primero esto es 2, esto es 1, 3 y 5. ¿Con qué valores va a terminar? Con paso por valor. Ujú. Eh, bueno, quizás aún están leyendo el código. Veamos el código rápidamente. Swap, como su nombre lo indica, lo que va a hacer es cambiar las posiciones de dos variables. Obviamente lo que está en la posición 0 se supone que debería ser lo que está en la posición 2 después. Crazy lo que hace que para un número dado de iteraciones va a cambiar los valores de A y de C. B se va a mantener igual. Así que eso. Con paso por valor, recuerden de que lo que haga todo esto no va a alterar a las variables originales. Entonces, aunque acá se haga un swap, la variable original no va a cambiar. Luego va a pasar lo mismo con este de acá. Recuerden de que todo lo que pase adentro, con lista en la posición 0 y con value, no va a cambiar de ninguna forma. Entonces, por eso les digo que el paso por valor es el más fácil, porque en este caso no se ven alterados. ¿Sí? Va a terminar con 2, va a terminar con 1, con 3 y con 5. ¿Sí? No, no hay nada más que eso. Ahora, el segundo con valor resulta... No, primero voy a hacer el... Primero voy a hacer paso por referencia, que es más simple. Entonces, con paso por referencia, ya decimos, partimos con 2, luego con 3, perdón, con 1, con 3 y con 5. Entonces, recordemos, paso por referencia, la variable A, la variable B van a ser literalmente lo que estaba en posición 0 y lo que está en posición 2. Entonces, en este caso, al ejecutar swap, se va a producir el swap. Entonces acá vamos a tener 5 y acá vamos a tener 1. Luego vamos a llamar a Crazy. Bueno, acá voy a anotar al lado. O no, no lo necesito. No, no lo necesito. Ya. Entonces vamos a llamar a Crazy. Recuerden, A va a ser la lista de la posición 0. B y C van a ser value. Entonces, recuerden, si cambia C, va a cambiar B. Y vamos a ver qué pasa algo raro acá. Entonces ya. Bueno, 5 es mayor a 0, así que entramos al ciclo while. 5 menos lo que estaba en value es 2. 5 menos 2 es 3. Luego vamos a sumar un valor en C. Recordemos, C era lo mismo que B. Bueno, acá lo voy a anotar. Acá voy a anotar esto si no me voy a perder. Esto era A. Y dijimos que... Bueno,
Y dijimos que... Ah, perdón. Dijimos que esto era value. Ah, no, perdón. Esto era B y era C. Entonces, ya. Tenemos 3. Luego a C le vamos a aumentar 1. Es decir, a value le vamos a aumentar 1. Esto va a ser 3 ahora. Terminamos la iteración. Nos volvemos a preguntar. A, ¿es mayor que 0? Sí, porque es 3. Luego tenemos que 3 menos lo que haya en B, que en este caso es 3. Esto va a dar 0. Luego a C le vamos a aumentar 1. Recordemos que value era C, así que esto es 4. Y eso con respecto a esa iteración. Luego ya estamos en la siguiente iteración. O sea, vamos a evaluar si podemos hacer la siguiente iteración. Tenemos que ahora A es 0. Así que no seguimos iterando. Terminamos de ejecutar la función crazy. Y tenemos que value termina con el valor 4. Que la lista en la posición 0 va a ser 0. Y las otras dos no cambiaron. La otra era 3 y esto era 1. Bien, eso con respecto a la segunda iteración. Voy a comprar una cosa rápidamente. Que no me haya equivocado. No me equivoqué. Ya. Sí, eso con respecto al paso por referencia. ¿Por qué anoté acá B, C y acá anoté A? Porque recordemos de que dijimos de que la lista de la posición 0 iba a ser A y que B y C iban a ser igual a value. Para que cuando cambiara uno, iba a cambiar el otro. Ya. Y por último el paso por valor resultado, que lo quería hacer al final porque acá pasa algo interesante. Entonces veamos qué es lo que pasa. No, mejor acá lo anoto. Acá voy a usar variables al lado porque si no... Acá puede explotar un poco. Ya, acá tenemos value, acá tenemos lista 0. Ah, no. Lista de la posición 0. Ay no, ¿qué hice? Acá la posición 1 y acá la posición 2. Posición 2. Dijimos que esto era 2, 1, 3 y 5. Y ya, empecemos a ejecutar. Con swap dijimos que vamos a pasar una copia. Entonces acá vamos a tener A y B. Usando copias. Bueno, con swap en verdad no va a pasar nada interesante. Acá cuando retorne, recordemos que van a volver a las variables originales. Entonces lo que resulte en A va a estar en la posición 0 y lo que resulte de B va a estar en la posición, en la lista de la posición 2. Entonces esto va a cambiar, esto va a ser 5, esto va a ser 1. Ya, pero acá es donde en Crazy es cuando pasan las cosas raras. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar directamente en la variable como lo hicimos con referencia, sino que vamos a trabajar al lado y una vez terminemos... Ah, perdón, no vi tu comentario, Benjamín. No caché por qué value quedó con 4. Porque B y C eran el mismo espacio de memoria que estaba en value. Entonces cuando cambiábamos C, porque C lo íbamos aumentando en 1, cuando cambiábamos C, a la vez cambiábamos B y a la vez cambiábamos value. Entonces por eso es que yo lo tenía todo acá. Porque B y C es lo mismo que value en este caso. Sí, claro, primero era 2, luego C le sumé 1, era 3, es decir, B también era 1, value también, perdón. B también era 3, value también era 3. Y luego en la siguiente iteración también C aumentó en 1, entonces quedó en 4. Con eso B también es 4 y value también es 4. ¿Sí? Por eso es que value quedó con 4. Porque recuerda, el paso por referencia es como que estuviera pasando el puntero de la variable. Entonces cuando cambio estas dos, cambio también esto. Eso con respecto al paso por referencia. Ahora, en este caso, lo que voy a hacer es trabajarlo al lado. Porque como les mencioné, en el paso por valor resultado, vamos a usar copias. Vamos a trabajar todo acá. Y una vez terminemos de trabajar con esas copias, vamos a preguntarnos ya. A cuál estaba originalmente. B a cuál estaba originalmente. Y C a cuál estaba originalmente. Ya, entonces A. Va a ser la lista de la posición 0, es decir, va a ser 5. B y C van a ser 2.
Perdón, resulta. Ya, son 2. Ahora, bueno, 5 sigue siendo mayor que 0. A le vamos a disminuir 2. Esto es 3. Ahora a C le vamos a aumentar 1. Esto es 3 también. Sí. Ya, eso con respecto a la primera iteración. Luego la segunda iteración, bueno, tenemos que 3 sigue siendo mayor que 0. Volvemos a disminuir en 2. Esto queda con 1. Lo vuelve a aumentar. Esto queda con 4. Luego tenemos... Este ya es una diferencia. En la anterior, y siguieron bien, teníamos solo 2 ciclos. Vienen a ser representados por estos 2 ciclos de acá. En cambio acá, como verán, como los valores ya son distintos, vamos a tener una tercera iteración. Porque bueno, 1 sigue siendo mayor que 0. Entonces tenemos una iteración más. Esto queda con menos 1. Y C queda con 5. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Espero que sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces tenemos que A es menos 1, B es 2 y C es 5. Ahora viene la parte interesante. Y es que, como se darán cuenta, ya, bueno, menos 1 no es mayor que 0. Entonces terminamos el ciclo while. Terminamos de evaluar crazy. Y ahora nos devolvemos. Entonces, como les dije, en valor resultado, cuando nos devolvemos, volvemos los valores a las variables originales. Entonces ya A pertenecía A pertenecía a la lista en la posición 0. Entonces ahora la lista en la posición 0 va a ser menos 1. B, y acá pasan los chistes. B y C van a la misma variable, que es value. Pero B vale 2 y y C es 5. Son valores distintos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué se les ocurre que puede estar pasando acá? Bueno, ¿es error? No, eso justo les iba a decir. No, no va a ocurrir error. Acá lo que pasa, claro, sería un efecto lateral. bueno, sí, esto es como un efecto también de efecto lateral. Acá, no, ustedes no pueden decir con certeza cuál de los dos valores va a ocupar. Sino que dependiendo de la implementación de ese lenguaje, el cual sea con valor resultado, es que va a ser un valor o el otro. ¿Sí? Entonces, eso. En este caso, value, no vamos a poder asumir un valor o el otro. No podemos decir que va a tomar primero B porque es el primero que retorna, o C porque es el primero, no. Depende del lenguaje. Entonces, en este caso, value no sabemos qué valor tiene, y lo dejo con un signo de interrogación porque sí, porque no sabemos. Bueno, y estos dos quedan, ya sabemos con qué quedan con 3 y con 5. Perfecto. Eso con respecto a valor resultado. Implícitamente tenía un ejercicio de efecto lateral ahora que lo pienso. Nunca lo había pensado de esa forma. Ya. Gracias por el tema del paint. Del paint. Ya sé para las otras yo, tío. Solo tengo que mejorar mi dibujo. Bueno, eso con respecto a paso de parámetro. Spoiler, acá están las soluciones y si mal no estoy, es lo mismo que tenía acá. No, no es lo mismo. ¿Por qué acá puse 5 acá esto, joder? Spoiler, si mal no estoy, es lo mismo. Sí, acá está el signo de interrogación, acá está el 0, que era el otro que no estaba seguro. Eso. Eso con respecto con paso de parámetro. Ahora ya el último ejercicio que les traje no lo vamos a alcanzar a escribir porque por este ejercicio estoy en Linux. La idea era usando Python escribir la clase nodo, pero viendo que quedan 7 minutos y que ya es tarde y que supongo que no van a querer quedarse más tiempo, eh, les voy a decir a grandes rasgos cómo se hacía esto. Bueno, este ejercicio ya es con respecto a tu idea. Y dice, usando Python, define una clase nodo de manera genérica, de modo que a través de ella se pueda construir una lista enlazada que almacene cualquier tipo de dato. Dicha clase nodo debe permitir inicializar el nodo con un valor inicial, cambiar el valor guardado, retornar el valor almacenado, cambiar el siguiente nodo y devolver el nodo siguiente. Porque recordemos que una lista enlazada lo que hace es que cada nodo guarda el nodo siguiente. Entonces, hay varias cosas que les quería mostrar, que le iba a escribir, pero mejor solamente se las voy a mostrar. Y para eso primero me voy a acordar de transmitirles el Visual Code. Denme un segundo que transmito el Visual Code.
Toda la pantalla. No, no quiero transmitir toda la pantalla. Va a explotar esto. Una ventana. ¿Por qué no veo el Visual Code? Puras penas me pasan el día. Dame un segundo. A ver si ahora se ve. Ya, ahora sí se ve. Ya, bueno. Ahora sí se ve, me imagino. Entonces, primero, ¿cómo hacen una clase en Python? Bastante sencillo. Usando el token class. Entonces, usando class, luego definen el nombre de esa clase. En este caso, obviamente, lo voy a llamar nodo. El constructor, que en Java sería el método con el mismo nombre de la clase. En este caso es con init. Y con init lo que ustedes están haciendo el constructor. Entonces después cuando quieran hacer un objeto, lo que se va a llamar es a este. Ahora, acá tener una consideración, y es que todos los métodos que ustedes escriban en Python tienen que en los parámetros ponerles el self. Como bien dice Diego, tienen que incluir el self con el que ustedes están diciendo que esa función que están escribiendo va a ser un método de la clase. Si yo, por ejemplo, acá escribiera def hola, y acá un print hola mundo, hola mundo, y yo ahora intentara, por ejemplo, crear un nodo, no, ay no, perdón, le escribí nodo, no. Y a nodo intentar ocupar ese método llamado hola, si mal no estoy, esto debería explotar. Veamos si explota porque parece que no va a explotar. Ah, no, perdón. No explotó por eso, explotó por otra cosa. No sé si llegan a ver qué dice acá. Creo que sí. Es que yo no le llego a ver qué. Ah, ahora sí lo veo. Ya. Ahí está. Efectivamente tiró un error. ¿Por qué? Porque al llamarlo acá, Python lo que está intentando hacer es que esto es un método. Pero al llegar acá no hay ningún método con parámetro self el cual responda a esa solicitud. ¿Sí? Si yo ahora le escribo el self, lo debería detectar como un método. De hecho, acá está el error, pues acá está diciendo toma 0 parámetros, pero debería tener 1. Porque está buscando el que tenga parámetros self. Y ahora bien, funciona el tema del hola mundo. Para momento, permiso, veo que hay un... ¿Es como el this? Sí. El self de hecho, sí, es literalmente lo mismo. En Python, el símil del this de Java es el self. Entonces, como ya verán en el constructor... Ah, de hecho, esta es otra diferencia. En Java ustedes, por ejemplo, las variables que tiene su clase las escriben antes. En Python no. En Python se escriben en el constructor. Entonces acá self.dato, estoy definiendo ya una variable que se llama dato. Self siguiente lo mismo. Y así. Si quisieran escribir más variables, escriben self. El nombre de dicha variable. Bueno, ya estos métodos no creo que tenga que explicarlos, pero eso. Lo primero usa el self, lo segundo es de que como quiero cambiar una variable, hago self. El nombre de la variable y el nuevo valor, obviamente. Lo mismo va a pasar con el tema de los nodos. Acá, por ejemplo, estoy cambiando el nodo, o sea, hago lo mismo. Y eso. Bueno, te voy a cambiar el tema acá para que quede más claro el tema de los self. Que con este modo se ven los self. Y eso con respecto a las clases en Python. Como verán, este ejercicio del certamen era bastante sencillo. Lo que los podía pillar era no saber cómo hacer clases en Python. Por eso es que prefiero siempre hacer un ejercicio de este estilo. A veces traigo cola, a veces traigo lista. Lo que se me ocurra dependiendo del semestre. En este caso quise traer los nodos. Que nunca lo hago, de hecho. Quise hacerlo esta vez. Y bueno, después yo, como implementación propia, hice la lista enlazada. Cosa de que pudiéramos probarlo bien. Entonces es más de lo mismo. Tenemos un constructor, tenemos un método. Y acá, ¿por qué les quería mostrar este método esta clase de linked list? Por este método.
Como verán, este método es similar al tema del init en el sentido de que están los dos guiones bajos y todo eso, que se ve medio raro. Y es porque este es un método, lo que estoy haciendo acá es sobrecargar un método, el cual es el símil de Java de toString. Yo, por ejemplo, acá quiero imprimir mi lista. Entonces lo que va a hacer Python es llamar a este método de acá, el cual tiene que retornar un string. Entonces eso, lo que estoy haciendo acá es sobrecargar ese método. Y como se darán cuenta, yo no lo estoy llamando de forma explícita, sino que Python lo está haciendo por mí. De hecho, creo que también lo puedo llamar yo, a ver. Ah, definamos una variable, no sé, que se llame hola. Que sea lista.str. Sí, porque hay una cosa hay una diferencia con respecto a Java y es que en Python no hay métodos privados. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, el str debería poder llamarlo. Veamos, po. A ver. En este caso debería imprimir dos veces esto. Y claro, efectivamente lo llamo dos veces porque yo lo llamé de forma explícita. Bueno, eso con respecto a clases en Python. Obviamente no los quería aburrir tanto escribiéndolo yo mismo, así que preferí simplemente mostrarles las diferencias con Java. Y eso. Y eso con respecto a yo te repaso. Como verán, tanto ejercicio práctico de código no traje, porque prefería que más que nada habláramos de los conceptos. Pero obviamente eso va a cambiar la próxima semana con Java, porque con Java, desde Java es codiar un montón. ¿Cómo sería un árbol ABB? Bueno, ahí tendrías que cambiar la estructura de los nodos. Ahí, claro, en este caso tendrías que definir una variable que fuera el nodo izquierdo y un nodo que fuera el nodo derecho, por ejemplo. Finalmente codear en LP, sí. Sí, a mí me gusta distinguir el curso en dos partes. La primera que es muy conceptual y la segunda parte donde primero vemos Java, luego vemos Scheme y luego vemos Prolog. Y eso. Bueno, eso con respecto al árbol ABB, si mal no estoy... bueno, obviamente acá habría que cambiar todo esto por el cómo sería el append, pero en cuanto al nodo, bastaría con el dato, la parte izquierda y la parte derecha. Bueno, y notar acá de que, por ejemplo, esta variable no tiene un valor inicial, entonces le puse none. Pasaría lo mismo con si es que el nodo fuera de un árbol ABB. O un B-tree o un B plus tree. ¿Qué otro árbol hay? ¿Qué otro árbol ven ustedes? Bueno, eso chiquillos. Sí, lamento que haya tenido que encontrar en último momento el tema del Paint. No me había pasado por la cabeza el tema que iba a tener que dibujar. Tengo una duda respecto a pero a la tarea. ¿Con Java? ¿Sí? La tarea te refieres Sí, a Java, ¿cierto? Sí. sí, que espera, deja que abra la. Y un árbol con n hijos. Ahí lo que yo haría, en vez de tener una variable el cual sea obviamente izquierda o derecha, ahí tendría una variable que sea una lista. Y en la lista ir guardando los hijos. Ya. Sí, un B-tree de hecho sería de ese estilo. Un B-tree lo que hace es tener varios. O no, de hecho podríais tener una linked list ahí, en ese caso. O un hatching table, que es lo que más se suele hacer. Bueno, eso con respecto a list. Es con árbol. Ya, que mi duda es que en la tarea tenemos una superclase personaje y dos subclases, carro chico y adulto. ¿Ya? ¿Sí? Y luego en el main tenemos nos piden una lista de personajes. Ya sé cuál es tu. Ya lo implemento, pero a la hora de hacer, digamos, los if y todo eso, me dice que no puedo comprar elementos de una lista de personajes con con un adulto o un carro chico, como que queda muy general, ¿no? En Hay una forma. en la implementación del cabro chico y del adulto se llama el otro, ¿cierto? Sí, es como que digamos, ya quiero ver si
si este personaje de la lista de personajes es un cabro chico, pero cuando quiero hacer eso, me dice que no puedo hacer esa comparación. Ah, no. Como, o sea, a ver cómo. Sería como. If. No sé, como, tu variable se llama h, por ejemplo, lo estás comparando como con la clase, una cosa así. No, es que no estoy visualizando bien qué es lo que. Eh, Nada que, claro, es algo parecido, como decir ya, como que H es mi hijo. O sea, lo que intentas hacer es compararlo con la clase, una cosa así. Sí, No, sí, no funciona. No, lo que tienes que hacer ahí es que. Perdón, ¿cómo se llama la clase padre? personaje. Personaje. En ese caso, que personaje tenga, por ejemplo, una variable la cual sea tipo, por decir, ¿cachai? Y que si es cabro chico, el cabro chico en el constructor la inicialice el tipo como cabro chico. Y si es, ¿cómo era esto? Adulto, la Sí. inicialice como adulto. Entonces ahí la comparación la haces como if h.tipo igual Mm, a un string que sea hijo, ¿cachai? Ah, perdón, cabro chico. Cabro chico. ya, Entonces, ahí sí podrías hacer la comparación, porque ahí estarías comparando un string con un string, pero comparar una variable a ver si es un si es un tipo de clase en específico, no, no te va a funcionar. ya, ya, Claro, gracias. ese hecho de comparar clases no funciona. Hasta donde sé. Puede que me esté equivocando. Pero la solución más simple es que esto. Eso, hacer una variable. Ya. Bueno, ¿alguna duda con respecto a la línea 4 o 5? ¿No? Si no son libres. Ya son libres. Ya es tarde. Yo no he comido nada, así que voy a comer algo. Bueno, eso, chiquillos. Mucho éxito el miércoles, obviamente. Y la próxima semana, como les digo, ya empezamos con Java. Eh, Voy a ver en qué momento hago el video con Maven. Se lo muestro primero a los ayudantes de tarea, obviamente, para que me digan qué tan mal está. Y ahí lo subo. Eso.